Bueno, continuamos ahora la parte número 6 de este tema tan fascinante. ¿Es Jesús el Mesías o estamos esperando por otro? ¿Qué creen ustedes? Es Jesús el Mesías. El verdadero Mesías. ¿Y por qué? Porque está escrito en todas esas escrituras que hemos compartido proféticamente del profeta Isaías. Entonces, ahora bien, el Sanedrín, ellos tenían una criteria, unos requisitos, vamos a decirlo así, que podían ellos declarar que alguien era el Mesías, no que Jesús era el Mesías. Eran 4 requisitos que tenían que pasar cualquiera que mencionaban que Jesús era el Mesías. El primer requisito era que ellos entraban lo que se llama, o 4 etapas, vamos a ponerlo así. La primera etapa de la investigación. Y eso lo vamos a ver un poco más profundamente. ¿Eran los requisitos para establecer que quién era creer, el Mesías, si verdaderamente Jesús era el Mesías o cualquier hombre que se levantara por ahí, porque Jesús no era el primero. Había muchos que se proclamaban que eran el Mesías, pero ellos tenían ciertos requisitos. Eran 4 etapas que ellos mantenían en la mirada, y la primera etapa era la etapa de la investigación. Cuando ellos escuchaban, mira, alguien está por ahí haciendo milagros, ¿entiendes? Entonces la primera etapa que ellos iban a hacer era investigar. Quiere decir que ellos iban a observar, nada más. ¿Quién era la persona? Nada más. No. Ellos iban a investigar y a observar. La segunda etapa, después yo voy a ponerle escritura por escritura todas estas etapas. Pero yo quiero que entiendan la guerrilla que se formó, que le hicieron a Jesús y el por qué. Porque muchos no explican este contenido y este contexto que le estoy mencionando yo a ustedes. La segunda etapa es la etapa de la interrogación. Y ya lo van a ustedes cuando veamos ciertos pasajes en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús, después de milagro, lo empiezan a interrogar. La tercera etapa es la etapa de la negación. Cuando Jesús hizo la liberación del demonio, empiezan a negarlo, porque la gente empezó a exaltarlo, empezó, wow, ¿qué es esto? Y empezaron a decir, no es este, después vamos a entrar más de ello. Estoy dándole una superficialmente y después vamos a entrar de lleno en todos estos pasajes que le estoy compartiendo en cada etapa que sucedió. Entonces la tercera etapa es la etapa de la negación, cuando él expulsó al demonio. Y la cuarta etapa es la sentencia. Entonces ya ellos estaban predispuestos. No aceptaban. Ellos tenían 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer lo que nosotros normalmente hacemos, lo que es correcto. La primera etapa vamos a investigar, porque eso es lo que están diciendo el pueblo. Porque se acuerdan que si el pueblo no estaban de acuerdo, entonces el pueblo se saboteaban y bla, bla, bla. Entonces, bueno, vamos a satisfacer el pueblo, vamos a investigar, vamos a observar. Tú me estás diciendo que hay un Mesías por ahí que está haciendo esto. Bueno, aquí está. Vamos a investigar. La segunda es, vamos a interrogarlo. La tercera etapa es, vamos a negarlo. Y la cuarta, vamos a condenarlo. Va a haber la sentencia. ¿Están conmigo? Más claro que el agua no puede ser, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Una quinta? ¿Ah? No, son 4 nada más, porque la quinta ya está ya está listo, ya está determinado que en la cuarta etapa que Jesús no es el Mesías, por lo tanto, lo vamos a ¿qué? A sentenciar. Desafortunadamente.
Ya la sentencia viene y la sentencia significa que lo van a crucificar. Entonces no hay otra, no hay más etapas, sino ahí vamos a decir, como dice vulgarmente un programa de televisión en Miami, caso cerrado. Polo. La doctora Polo. Perdón. Ustedes nos van a perdonar, pero no. Brincamos. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuáles son las 4 etapas donde el Sanedrín desató una guerrilla en contra de Jesús, controversial? ¿Para qué? La primera etapa fue investigar. La segunda, Interrogar. la tercera Negar, negación. y la cuarta. Ejecutar. Entonces cada uno se van a explicar ciertas escrituras relacionadas tanto a esas etapas, como también desarrollar más profundamente los milagros mesiánicos. Entonces vamos a saltar a la palabra en el capítulo 7 del libro de Lucas. 7. Lucas 7. Está bueno esto, a pesar de la interrupción, también tuvo la interrupción, estuvo buena ahí, buenísima. Bueno, cuando a Lucas, Jesús lo juzgaron, lo llevaron al Sanedrín. correcto, es que ellos eran los mero mero. De ahí ellos decretaban todo. No sé si te acordarás que cuando hubo un pasaje donde Jesús sanó, no sé si lo vamos a ver, cuando sanó al que estaba ciego, entonces lo trajeron delante del Sanedrín. Entonces el Sanedrín le preguntó, mira, ¿cómo tú tienes 38 años ciego que tú ves? Entonces le digo, bueno, este hombre, él no dijo Mesías ni él dijo Jesús, él dijo un hombre. Entonces, el Sanedrín, que son los jueces, dice, bueno, tráigame a sus padres. Traen a sus padres. Nació ciego. Entonces, le preguntan, ¿cómo es esto? Bueno, lo único que sabemos nosotros es que él nació ciego, pero ¿cómo ve? Nosotros no sabemos, porque si hubieran dicho, Jesús es el Mesías, le caen a palo. Desafortunadamente, Lo negaron. no, espérese. Desafortunadamente le cortan la bolsa clave. Es verdad. Tan buena que es esa bolsa. Los cortan. Porque ellos eran ellos. Ni que fuera tan buena. Bueno, pero Ese es el chiste, es el chiste. qué bueno. Está bien. El chiste, El bueno, chiste es gracias, bueno. gracias por el endorse. Entiendo, entonces él lo dijeron, yo no sé cómo este hombre. Yo lo único que sé, él es nuestro hijo y él nació ciego. ¿Cómo ve? Él dice, y fíjense lo que le dijeron ellos. Pregúntenle a él, que él es viejo, él ya es un adulto. ¿Qué edad tiene? Pregúntale. Él es hombre de edad. Y salieron corriendo. Tenía miedo. Exactamente. Tenía miedo de una retaliación. Porque si ellos ¿Por qué habría tanta ensañamiento, verdad? Porque antes eran bárbaros. Antes y ahorita. lo Siempre lo ha habido. Mira la El retaliación como está acá barbarismo también. siempre existió. En el mundo. Todos los gobiernos quieren seguir gobernándose a sí Los mismos. gobiernos Y la dictatoriales. otra cosa, quieren gobernarte a ti. Sí, eso fue política. Hasta la mente. Que la quieren. Bueno, no, por política y religioso, porque Claro. ellos estaban establecidos en todos los contextos. Por lo menos hay gobiernos que no se meten con la religión, pero ellos, todo el contexto, ellos eran la Corte Suprema. Exacto. Ellos son los meros que decretaban todo. Todo pasaba por ahí, religioso, penal, civil, todos casos. Ellos tenían poder. Y bueno, y lo ejercieron porque se ve, pero Se veían amenazados. sí, también. se veían amenazados porque si ellos hubiesen dicho que si Jesús es el Mesías, imagínate. Se les acaba. Lo tumban. Ah, Pero esto está escrito. Está bueno esto. Este es un tema muy... ¿Ah? Guapo que
apoyados. Guapos y apoyarse, bueno, no sé si eran guapos, pero bueno, estaban apoyados. Entonces vamos a empezar a leer en el capítulo 7, en el versículo 11. Y dice así: aconteció que poco después Jesús fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús le entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Fíjense lo que dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ellos no dijeron: este es el Mesías. No podían, el pueblo no podía declarar o decir que él era el Mesías, sino dijeron: un gran profeta. Tuvieron temor porque estaban asombrados y glorificaban a Dios y dijeron: Dios ha visitado su pueblo. ¿Por qué? Porque el que tenía que declarar que era el Mesías era ¿quién? El Sanedrín, ¿no? El Sanedrín, no el pueblo. Tenían el poder. El primero que tenían que declarar que Jesús era el Mesías era el Sanedrín. Entonces, vemos la correlación de este pasaje con el cumplimiento de la escritura del libro de profecía de Isaías, que dijo que, ¿se acuerdan? Que los muertos se levantarán, por favor. Ahí estás pegando este pasaje en el Nuevo Testamento, lo que ese milagro mesiánico con lo que dijo. Está bueno. 743. Yo estaba pensando ahorita cuando está, dice, Dios ha visitado a su pueblo. O sea, el Sanedrín creía en Dios, pero no en Jesús. Correcto. Y tampoco el pueblo, pero el pueblo sí creían que iba a venir un Mesías. El Sanedrín también creía que iba a venir un Mesías. Lo que pasa es que no lo querían reconocer. No lo reconocieron ahí, Por en eso. ese momento no lo reconocieron que él ya estaba allí. Correcto. Está bueno esto, lo paro, yo creo que sí. Eso es cuestión política. Está cansado, se le Sí, no lo podían reconocer. Sí. Así supieran que, oye, es verdad, no podían. Se No, les pero- acababa su juego. Claro. No, pero yo pienso que era que No, pero también. no lo reconocían como, decían un profeta. Oye, pero viendo todo. No. El pueblo decía que era un profeta, pero Horrible. el pueblo no iba a decir que el Mesías, Tenían miedo. por si no se le acaba el clavo, la bolsa clara no le pasa en la bolsa clara. Por eso, porque no querían quedar en mal con el Sanedrín. Correcto. Sino estar de acuerdo Porque con tenían, eso es un Bueno, jugú, como el eso es conveniencia. como el gobierno. Pero ese no es el punto no quiero que nos desviemos de este punto, ¿verdad? El punto es que aquí estamos viendo el cumplimiento profético Claro. de las señales de los prodigios de que tenía que ser el Mesías Jesús para establecerse a él como el Mesías. Porque la primera vez que vino, él lo tenía que crucificar. Así no importa lo que dijeran el Sanedrín, lo que ellos crean. Sí. Eso estaba escrito que él tenía que morir de esta forma. Estaba escrito que lo iban a rechazar. ¿Por qué lo iban a rechazar? Para que nosotros seamos salvos. Para que el Evangelio hubiese sido predicado en todo el mundo, los gentiles. ¿Entienden? Porque vino a ellos y se van a quedar con él y el Mesías
¿Y las demás naciones? No. Él murió y el evangelio fue predicado a través de todo el mundo. Entonces ahí se abrió las puertas. ¿Entiendes? Entonces eso estaba ya predicho. Que lo iban a rechazar, que iba a morir de esa forma, que lo iban a negar, pero Jesús lo sacudió. Pero hubo gente como Nicodemo, yo pienso que Nicodemo, que era parte del Sanedrín, él está con el Señor. Recibió. Él está con el Señor, porque él estaba muy interesado en lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, ya más o menos capturaron esa parte Esa de... relación, sí. Entonces, pero también hay otro punto que quiero que entienda, que Jesús con este milagro, Él está también estableciendo un precedente, por favor. Él está... ¿Quieren decir algo? Digan. No, pero cierra la silla. ¿Cómo? Era para ustedes. Jesús está estableciendo un precedente de lo que iba a suceder. Lo iban a matar, pero se iban a sorprender con la resurrección. ¿Entienden? Entonces, yo les voy a contar una historia de un hombre que Dios usó grandemente. Creo que he compartido anteriormente con ustedes en muchas ocasiones. Él se llama David Smigglesworth. Él era de Europa, de Inglaterra. Y él era un hombre muy fervoroso, pero su esposa era cristiana y era, pero bueno, en fuego con el Señor. Cantaba alabanza, era muy activa en la iglesia. Y él amaba muchísimo a ella, pero él era más calladito, más reservado, más pausativo, o sea, viendo a su esposa activa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De repente, él era plomero, él trabajaba en plomería y fue un día a trabajar y como 4 horas más tarde lo andan buscando y le dijeron: mira, David, queremos notificar que tu esposa se murió. Bueno, ese hombre salió, dejó las herramientas, dejó el agua botándose, quién sabe, y salió corriendo para su casa. Sacó a todo el mundo de la casa y agarró a su esposa, que estaba en la cama muerta, por el pecho, la levantó y la pegó contra la pared varias veces, diciéndole: en el nombre de el que tú predicas, Jesús, revive, el que tú predicas, le decía. Y ella, pum, revivió. La devolvieron. La devolvió el Señor. Es una Entonces se historia sentaron verdadera. en la cama. ¿Ah? Verdadera. Claro. Es verdad. Pero déjeme Pero terminar la historia, la pues. oigo. Déjeme terminar la historia. Se sentaron en la cama, hablaron como 4 horas y él más que todo dice que él estaba frustrado porque ella se había ido sin decirle adiós. No se había despedido. Entonces, bueno, hablaron y ella le dijo a él: yo estoy lista para irme, yo me quiero ir y tú tienes una misión. Y ella se acostó y murió. Bueno, el hombre quedó, te lo podrás imaginar, impactado. Y ellos no tenían hijos, él quedó anonadado y él dice: bueno, ¿ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo solo? O sea, yo me imagino la dinámica que estaba viviendo él en ese momento. Y entonces el Señor le dice, pasaron varios días, nos andan buscando por ahí. Sí, eso es político. Eso Y vienen otros. Entonces viene el Señor, le dice: mira, mañana agarra un avión y te vas para el sur de África. Pero no habían aviones en ese tiempo. No, esto es de la actualidad. Estamos hablando de la historia, estamos hablando... Es lo que sucedió en Inglaterra. Sí, Ah, en Inglaterra, estamos hablando de Este siglo. este siglo. O sea, entonces, agarra un avión y te vas para Sudáfrica, en Johannesburg. Johannesburg. Yes. Entonces,
No es el de la hamburguesa, el otro. La capital. La capital de esa. Entonces, Johannesburgo. y yo te voy a enseñar lo que tú vas a hacer. Bueno, el tipo, primera vez que escucha audio, está conectándose con el Señor y le dice, agarra tu maleta y ve. El hombre agarra, dice, yo te voy a decir, agarró su maleta y se fue para África. Cuando llega a África, el Señor le dice, agarra a este taxista y vete para este hotel. Y te vas a hospedar en este hotel. Y después te va a demostrar las cosas que vas a hacer. Entonces él agarra su taxista, va al hotel que el Señor le indicó. Cuando se está bajando, el taxista está bajando las maletas y hay una procesión de un joven que se había muerto y entonces estaban llevándolo a enterrarlo. Cuando el taxista agarra las maletas, las pone en el suelo y él va a agarrar las maletas, el Señor le dice, yo quiero que interceda esta procesión, esta caravana y oras por el muerto y yo lo voy a levantar de los muertos. Bueno, te podrás imaginar el hombre cómo quedó. En la pelea entre Dios y él en ese momento decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y se obedece. Tú dices que tú me quieres obedecer, tú dices que tú quieres ver mi poder, yo voy a manifestar mi poder y la gloria en ti, lo que vas a hacer. Entonces el tipo interrumpe, bueno, él es blanco y todos son negros. Y en ese tiempo, Y él no era chiquitico, él era un hombre grande. Y para la procesión, y bueno, todos quedan porque él le pone la mano a la familia y dice, bájenlo, y bajaron, abrió la urna y agarró al chamo y le dice, levántate en el nombre de Cristo Jesús, lo agarró y lo sacó de ahí. Y el tipo, Y el tipo, ¡pam!, resucitó. Bueno, imagínate lo que pasó ahí. Bueno, a ese hombre Dios lo usó para levantar a 23, no fue uno, no fue su esposa ni ese uno. 23 casos están ¿cómo se llama? Recapitulados de que el Señor lo usó a levantar 23 personas de los muertos. ¿Por qué le daría ese poder? tanto. ¿Por qué tanto? Porque creía. El Señor lo usó para Y el Señor tenía un propósito para África. Y África, yo creo firmemente que África, ese hombre prendió a África. Porque África, tú ves a los, vamos a decir, las reuniones, ¿no? ¿Cuántos somos aquí? Las reuniones de África son de millones de personas, millones, no una, son 15 millones de personas y todos parados escuchando el Evangelio. Y cuando hacen el llamado a recibir a Cristo, pasan 1 millón, 2 millones de personas. Eso es bárbaro. Y yo creo, eso estoy hablando hasta el sol de hoy, yo creo que eso fue el resultado de la evangelización que hizo este hombre. El Señor lo usó para levantar 23 casos de los muertos. Ahora, bien, este hombre dijo 2 cosas que a mí me impactaron, pues yo leí su libro hace unos cuantos años. Eso te iba a preguntar, ¿se Unos- un libro de Sí, claro, Sí. Su vida está, su biografía. ¿está vivo? No, ya está, David? él está, Smigglesworth, él está vivo y pero él dijo 2 cosas que me impactaron a mí. Yo leí su libro, su biografía, hace como claro. Y él dijo una cosa que me impactó. Me dice, yo no me muevo por lo que veo. Yo me muevo por lo que creo. Eso parece simple, pero es profundo, si ustedes lo pueden analizar. Yo no me muevo por lo que veo. Yo me muevo por lo que creo.
Pero que O si si él también lo que- ve que el tipo está muerto, yo no voy a hacer nada. Claro. Pero él creyó que Jesús le dice, yo lo voy a levantar a los muertos, bueno, y yo voy a actuar y lo voy a agarrar y lo voy a sacudir y se levantó a los muertos. ¿Me entiendes? Entonces, esa cosa a mí me impactó muchísimo. Claro. Y la otra cosa que él dijo, que también me impactó, dos cosas. Bueno, obviamente me impactaron todos los testimonios de las 23 personas, ¿verdad? Eso es fuerte, y lo de su esposa. Pero la otra cosa que él dijo, dice, Dios lo dijo Yo lo creo. y yo lo creo. Más nada. Dios lo dijo y yo lo creo. Y por eso pudo. Y pero él era prácticamente, cuando estaba con su esposa, como un espectador. Él no era partícipe No era un de... creyente. Era ella. Era creyente, pero medio, ¿cómo se llama? Medio frío, vamos a decir. Él amaba a su esposa, él gozaba viendo a su esposa haciendo lo que ella hacía. Él estaba tranquilito en su lugarcito, como un espectador, pues. Le respetaba. Sí. Pero yo Sí, a veces le respetaba su no- creencia y participaba con él. Él iba para su iglesia también, pero él no era un plomero, yo digo no era que- no era No, activo. porque un plomero puede ser A fanático. veces Sí, mira, un plomero. No Y porque sí, fuera plomero, sino- y Dios, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer su libro y Sí. su historia, su biografía, el apellido para anotar, porque es ¿Verdad? pero no sabemos el Smith, apellido es raro. Smith Goodworth. Smith Goodworth. Letra por letra. Mira, Yo digo que a veces Es un apellido así de este tamaño. Sí, pero escribir Parece así, alemán. como tú dices. Y a veces sí. Creo que era Scottish. que Dios a No sé. veces utiliza cosas que nos pueden doler, que nos pueden impactar y que pueden cambiar el rumbo de la vida de uno, Claro. que el Señor utiliza, porque fíjate, él quería a su esposa y si ella no fallece y él toma esa actitud de levantarla, tú sabes, porque era su amor, pues todo, él no cumple con el propósito que el Señor tenía, porque a raíz de eso, porque él empezó, Claro. el Señor le empezó a hablar, porque seguramente él tuvo, tú sabes, su confidencia con el Señor, porque tú sabes y tal, y el Señor le mostró cuál era el propósito. De ahí en adelante no les creyó más. Que- Bueno, claro, indiscutiblemente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a raíz de la primera resurrección? Creyó un poquito, pero tuvo sus dudas cuando la procesión, él debe haber tenido sus dudas, él tuvo su cuestionamiento. Cualquiera. el Su Señor cuestionamiento. el Señor y- Pero después el tercero, ¿qué va a pasar con el tercero? Cree todavía más que Después del cuarto va a preguntar. Ya estaba seguro. Correcto, ya tenía confianza y certeza. El quinto ya era como ¿cómo se llama? Como Sí, ya. cocinar pan, o sea, como Era- como arroz chino, pues ya. Entendió su Perdón. propósito, entendió que era un propósito de la vida de él. Perdón, Mira, Carmen. Agarra una mentica. Mira, Oscar, ¿tú conoces a Ha sido muy dinámico esta conversación. Obviamente todo llega a su final, pero en el versículo 17, para cerrar y concluir, después del milagro de la resurrección, y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Entonces quiere decir que nada más con ese milagro su fama empezó a esparcerse. La gente tiene que contar. La gente tiene que contar lo que tú digas. Cuando tú oras por una persona y se sana, no te podrás imaginar. He orado por personas que se sanen y se lo dicen a todo el mundo. Entonces hay gente que llama para que uno ore, porque sabe que Dios contesta las oraciones. Hay que seguir orando. Porque el Señor no hace nada, uno no necesita parar de orar. Uno tiene que seguir orando. Tiene que seguir orando. Pero todo tiene su propósito y ha sido de gran bendición. Desafortunadamente todavía no paso de 2 páginas. Esto fue casi 1 página y media. Pero lo más importante es que podemos seguir unidos, creciendo, estudiando
y conociendo más de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Que Jesús se divulgó por toda la circunvencia. Todas las regiones ya sabían quién era Jesús, pero todavía no se había declarado que Él era el Mesías. Amén. Señor, te damos la gloria y la gracia por esta oportunidad de escudriñar y entender más de tu palabra y tener y adquirir ese conocimiento pleno que tú nos has llamado, de conocerte más y más aún, porque todavía que deseamos, tenemos hambre de ti y tenemos sed, estamos sedientos de tu palabra para que nos enseñes más de tu grandeza, de tu poderío y de quién eres tú. Te damos gracias por este ejemplo de David Smigglesworth, que lo usaste tremendamente para levantar a 23 personas de los muertos. Qué bendición tan grande haber experimentado esa experiencia, Señor. Y sabemos que tú eres grande manifestando tus maravillas y tus prodigios y tus señales milagrosas en nuestras vidas cotidianas. En el nombre de Cristo te agradecemos profundamente y que la semilla que está plantada en nuestros corazones siga creciendo, creciendo y creciendo, creciendo como la semilla de la mostaza. Te alabamos y te bendecimos y todos decimos amén. Amén, amén, amén. Bueno.